¿Alguna vez has sentido que sin importar cuánto te esfuerces, la vida conspira para mantenerte en la misma lucha constante? ¿Que hay una fuerza invisible que sabotea tus sueños, que te hace tropezar una y otra vez? Pues déjame decirte algo que pocos se atreven a pronunciar. Esa resistencia no es casualidad ni castigo divino, sino parte de un diseño mucho más grande. Si tú, uno de los elegidos, has sido puesto a prueba desde el primer día, y justamente cuando todo parece perdido, empieza tu verdadera transformación. Es curioso, ¿verdad? Porque la sociedad quiere que creas que la pobreza, la carencia o la frustración son signos de falta de esfuerzo o destino, pero esa es una mentira astuta que mantiene a muchos encadenados. Lo que pocos entienden es que en la caída absoluta está el punto de inflexión para el alma escogida. Cuando pierdes lo que creías imprescindible, se abre un espacio para que el despertar comience. Ahí es donde Dios, en su misterioso plan, te invita a reclamar tu poder real. Y aquí viene lo más impactante. La abundancia no es un premio para algunos elegidos, sino un derecho divino que siempre ha estado en ti. El dinero, la prosperidad y la paz interior no son conceptos separados, son energías que, al alinearse, transforman tu realidad. ¿Quieres saber cómo romper con ese sabotaje invisible? ¿Cómo identificar las trampas que la sociedad y la mente pusieron para mantenerte en la oscuridad? Entonces, prepárate para descubrir que tu verdadera batalla no es contra el mundo externo, sino contra las cadenas internas que aún te atan. Desde que un escogido nace, hay una sensación sutil, como una sombra que lo acompaña en silencio. No importa cuánto se esfuerce, siempre parece que hay algo más empujando en contra. Algunos lo llaman mala racha, pero los sabios lo entienden como sabotaje invisible. Es una fuerza que no se ve, pero se siente en lo más íntimo, en la cuenta bancaria vacía, en los caminos cerrados, en las puertas que se abren para todos, menos para él. ¿Te ha pasado? Eso no es casualidad. Estos sabotajes no vienen de errores personales, ni de falta de talento o disciplina. Son ataques dirigidos, estratégicos, como si alguien quisiera frenar tu avance antes de que empieces a caminar. El escogido muchas veces nace en entornos disfuncionales, rodeado de carencias que van más allá de lo material, falta de amor, de dirección, de apoyo emocional. Todo eso no es azaroso, sino parte de un sistema diseñado para que el elegido no despierte. Porque si despierta, cambia todo. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que incluso cuando hace lo correcto, cuando se esfuerza más que los demás, los resultados no aparecen como deberían. Eso crea una sensación de injusticia que lo persigue durante años. Se pregunta, ¿qué estoy haciendo mal? Pero la pregunta correcta es, ¿quién está interfiriendo en mi camino y por qué? Porque no se trata de mala suerte, sino de una guerra silenciosa contra los hijos de Dios, contra los que fueron llamados para marcar una diferencia. El sistema es sofisticado, no te ataca con bombas ni con gritos, sino con sutilezas, falta de oportunidades, decisiones confusas, caos emocional, relaciones tóxicas, deudas sin sentido. Todo esto parece normal, hasta que lo miras con los ojos del espíritu. Ahí te das cuenta, cada situación adversa tiene el mismo objetivo: quebrantar tu fe, retrasar tu avance, hacerte olvidar quién eres. Pero eso no es todo. Hay una razón aún más profunda detrás de ese sabotaje constante. El enemigo no teme al elegido por lo que tiene ahora, sino por lo que puede llegar a liberar. El sabotaje empieza desde la infancia, porque ahí es cuando el alma aún está moldeándose. Si logran sembrar desesperanza temprano, ya no tienen que hacer mucho después. Es como instalar un software defectuoso desde el inicio. Por eso muchos de los elegidos, aunque inteligentes y con gran corazón, se sienten inadecuados, perdidos, fuera de lugar, como si estuvieran en un mundo que no los entiende. Y sí,
esa es otra señal. El sentimiento de no encajar no es una falla tuya, es un síntoma de grandeza. A los escogidos se les hace difícil encontrar su lugar porque nacieron para crearlo. No vinieron a repetir patrones, sino a romperlos. Pero el sabotaje busca que nunca llegues a esa revelación. ¿Cómo lo hace? A través de voces internas y externas que repiten que no puedes, que no mereces, que no vales. Y así el poder queda dormido, a menos que se active. Pero llega un momento, y tú lo sabes, en que ese sabotaje empieza a perder fuerza, no porque desaparezca, sino porque tú comienzas a verlo. Empiezas a reconocer las trampas, los ciclos repetitivos, los frenos ocultos. Y aunque eso duele, es la señal de que algo está despertando dentro del elegido. Porque cuando un alma empieza a notar el patrón, ya no puede volver a ignorarlo. Y ahí comienza el próximo paso, entender que todo este sabotaje tiene un propósito mayor. La pobreza no es solo una consecuencia de decisiones equivocadas o falta de oportunidades. Para los elegidos, es una estrategia perfectamente calculada. Desde que abren los ojos, son empujados a un estado de urgencia constante, pagar cuentas, sobrevivir, correr detrás del pan diario. ¿Y sabes lo que eso provoca? Que nunca tengan tiempo ni energía para mirar hacia adentro y preguntarse, ¿para qué estoy realmente aquí? Y ahí es donde comienza el verdadero control. Mantener al escogido ocupado con la supervivencia impide que descubra su propósito. Si pasas tus días apagando incendios, jamás construirás una catedral. Por eso, tantos hombres y mujeres con un llamado profundo terminan atrapados en trabajos que odian, deudas que no entienden y rutinas que los ahogan. No es por casualidad, es una cárcel invisible, disfrazada de vida normal. Y lo peor es que con el tiempo, muchos la aceptan como su única realidad. El sistema necesita que los elegidos estén cansados, que no tengan espacio para meditar, leer, orar, ni conectar con Dios, porque en ese silencio es donde ocurre la verdadera transformación. Si un día un escogido deja de correr y empieza a escuchar la voz que lo llama, todo se desmorona. El enemigo lo sabe. Por eso lo inunda de responsabilidades y le mete miedo a través del dinero, miedo a perderlo, miedo a no tenerlo, miedo a no poder darles a los suyos lo necesario. Es como si alguien le dijera al oído, mejor quédate ahí, no arriesgues, solo trabaja, calla, paga, repite. Y ese alguien no es solo la sociedad, es una energía que opera desde dimensiones invisibles. El verdadero campo de batalla no está en la cuenta bancaria, sino en la mente. La escasez es solo un síntoma. El virus es el condicionamiento que mantiene al elegido mirando hacia abajo, preocupado por sobrevivir, en lugar de alzar la cabeza y empezar a reinar. Un ejemplo claro. Imagina a una madre con gran talento para enseñar, inspirar, guiar almas, pero vive ocupada trabajando 12 horas al día como cajera, sin tiempo ni energía para ejercer su llamado. ¿Es falta de mérito? No. Es manipulación estructural. El mundo necesita a esa mujer en su poder, pero el sistema la necesita distraída. Lo mismo pasa con músicos, escritores, mentores, emprendedores. Los más dotados están atrapados en una rueda sin fin. Y eso no es coincidencia. Dios no diseñó al ser humano para vivir bajo presión constante. La vida abundante fue siempre parte del plan. Pero para que eso se manifieste, el escogido debe reconocer que fue entrenado para creer lo contrario. Fue condicionado a pensar que pedir más es codicia, que soñar es ingenuidad, que desear prosperidad es pecado. ¿Te suena familiar? Esa idea fue sembrada con precisión quirúrgica. ¿Por qué? Porque una mente empobrecida jamás construirá el reino. Y cuando empiezas a ver que esta pobreza no es natural, sino impuesta,
algo cambia. El hambre por respuestas crece, la indignación sana aparece, y esa rabia santa te lleva a cuestionarlo todo, porque entiendes que la verdadera libertad no es solo tener dinero, sino recuperar el tiempo, la mente y el alma. Y es justo ahí, en medio de esa incomodidad, donde comienza el próximo paso, descubrir de dónde viene esa programación y quién la instaló. Desde pequeños, a los elegidos, se les enseña a ver el mundo con lentes sucios. No importa si crecieron en familias religiosas, académicas o humildes. En casi todos los hogares hubo frases que parecían inocentes, pero eran semillas de limitación. El dinero es sucio, los ricos son malos, mejor pájaro en mano que 100 volando. ¿Te suenan? No eran solo dichos. Eran decretos hipnóticos disfrazados de sabiduría y se instalaron profundo, como virus mentales. La mente infantil es como tierra fértil. Todo lo que cae ahí echa raíces y lo que más se repite se convierte en ley. Por eso tantos escogidos llegan a la adultez con talentos impresionantes, pero con una autoestima frágil. Pueden tener habilidades para crear, enseñar, sanar, liderar, pero internamente sienten que no son suficientes. ¿Por qué? Porque desde niños les enseñaron que brillar es peligroso, que querer más es ambición y que conformarse es señal de humildad. Muchos crecieron escuchando que el dinero es difícil, que siempre falta, que no alcanza. Y lo más triste, lo escucharon de personas que los amaban. Padres, abuelos, maestros. Gente que solo repetía lo que a ellos también les implantaron. Así se perpetúa el ciclo. Es como si cada generación de elegidos fuera amansada antes de poder levantarse. Y claro, cuando alguien intenta romper ese patrón, lo tildan de loco, rebelde, egoísta. Pero romper es necesario. ¿Sabes qué pasa cuando no cuestionas esas creencias? Que construyes tu vida sobre cimientos falsos. Por ejemplo, puedes querer prosperidad, pero si en tu subconsciente ser rico es peligroso, tú mismo sabotearás tus avances. Harás negocios y fallarás. Ahorrarás y perderás. Empezarás algo y lo abandonarás sin saber por qué. No es azar, es programación. Por eso es vital revisar el disco duro mental y comenzar a desinstalar lo que nunca debió estar ahí. Una técnica poderosa es escribir todas las frases que oíste de niño sobre dinero, abundancia y éxito. Haz una lista sin filtro. Luego, una por una, pregúntate: ¿esto me empodera o me limita? ¿Esto viene de Dios o del miedo? El solo hecho de hacer consciente ese contenido ya comienza a debilitarlo. Y si encima reemplazas cada mentira con una verdad espiritual, empezarás a transformar tu mente. Ejemplo: el dinero es una herramienta que Dios usa para bendecirme. Los escogidos no vinieron a repetir patrones rotos, vinieron a establecer nuevos estándares. Pero para eso tienen que limpiar la mente como quien limpia un templo. No sirve llenar la cabeza de frases motivacionales si en el fondo aún crees que el dinero aleja de Dios. No es así. Dios es el dueño del oro y la plata. ¿Cómo va a querer que sus hijos vivan limitados? El problema no es el dinero, sino el amor al miedo que muchos aún no han soltado. Y justo cuando empiezas a reprogramar tu mente, algo curioso sucede. Todo a tu alrededor comienza a cambiar. Te llegan nuevas oportunidades. Ves señales que antes no veías. Sientes más claridad. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ahora estás sintonizando otra frecuencia. Y esa frecuencia es la antesala del despertar espiritual, porque el próximo paso no es solo financiero, sino mucho más profundo. Es una guerra que no se ve, pero se siente. Lo que muchos aún no entienden es que el verdadero conflicto no está en la cuenta del banco, sino en el campo invisible donde se libra la batalla del alma. Los elegidos no están luchando solo por sobrevivir en un mundo material.
están enfrentando ataques constantes a nivel espiritual. Dudas, miedo, ansiedad, confusión son armas silenciosas que apuntan directo al corazón del propósito, y cuanto más cerca están de despertar, más intensa es la guerra. No es coincidencia que justo cuando un escogido decide tomar una decisión importante, como dejar un trabajo tóxico, empezar un negocio con propósito o consagrarse a Dios, se desate el caos. Enfermedades repentinas, problemas familiares, traiciones, pérdidas de dinero, todo parece ponerse en contra. Pero no es el universo castigando, es la resistencia espiritual intentando mantenerlo dormido, porque un elegido despierto representa una amenaza para los sistemas oscuros. ¿Alguna vez has sentido que todo se alinea para impedir tu avance justo cuando estás a punto de lograr algo grande? Eso no es casualidad, es una reacción natural de las fuerzas que operan en las sombras. Estas entidades no tienen miedo del talento, sino del despertar. Pueden tolerar que el escogido sea pobre, frustrado, distraído, pero no pueden tolerar que recuerde quién es, de dónde viene y el poder que lleva dentro. Porque ahí todo se les cae. Un ejemplo práctico: cuando decides meditar, leer las escrituras, ayunar o simplemente estar en silencio, empiezan a surgir distracciones por todos lados. Tu celular suena más, tus emociones se agitan, tu entorno se vuelve más demandante. Eso no es solo casualidad, es parte del campo energético, porque cada acción espiritual eleva tu frecuencia, y cada vez que te elevas, rompes un poco más las cadenas que te mantenían atado. Por eso, el enemigo odia el silencio consciente. Los elegidos no están llamados a huir del conflicto, sino a entenderlo, a reconocer que no están locos, ni exagerando, ni solos. Lo que viven es real. Hay una guerra espiritual activa, pero también hay una armadura disponible: fe, discernimiento, oración, sabiduría. El problema es que muchos viven desarmados, intentan ganar batallas eternas con estrategias humanas. Y eso solo lleva a desgaste, porque el alma necesita herramientas espirituales para vencer. Dios nunca prometió que el camino sería fácil, pero sí dejó señales para que el escogido no se pierda. El ataque constante es una prueba de que hay algo valioso que proteger. ¿O acaso los ladrones roban casas vacías? Si estás siendo bombardeado, es porque llevas dentro algo que el enemigo quiere apagar. Tu luz, tu voz, tu legado. Por eso, cuanto más fuerte sea la presión, más urgente es mirar hacia arriba, porque ahí está la fuente de la verdadera fuerza. Y cuando por fin entiendes que todo lo que has vivido no era castigo, sino entrenamiento, algo en ti se alinea. Ves tus heridas como cicatrices de guerra, tus fracasos como entrenamientos ocultos, y tu historia como la forja de un guerrero espiritual. Porque si hay algo que el enemigo teme más que un elegido dormido, es un escogido que despierta y decide reclamar lo que siempre fue suyo. Y en ese despertar aparece una verdad olvidada. La abundancia nunca fue un lujo, fue un derecho. Durante mucho tiempo se nos hizo creer que la abundancia era un privilegio para unos pocos, pero eso es una mentira repetida con tanta convicción que incluso los elegidos terminaron creyéndola. Sin embargo, la verdad es otra. La abundancia es un derecho natural dado por Dios mismo. No solo abundancia de dinero, sino de paz, ideas, salud, conexiones, visión. El universo no está en déficit, solo lo está la mente que no ha despertado. La escasez, en la mayoría de los casos, no es una condición externa, sino una programación interna. Es como si al escogido se le hubiera instalado un techo invisible que no le permite acceder a la plenitud. Tiene talentos, tiene sueños, tiene potencial, pero vive como si no tuviera nada. ¿La razón?
aún no ha recordado que la abundancia no se suplica, se activa. Y esa activación comienza con una decisión: dejar de conformarse con migajas. Imagínate un hijo de rey viviendo como mendigo, simplemente porque no sabe quién es. Así viven muchos elegidos. Tienen herencia divina, pero caminan cabizbajos pidiendo permiso para soñar. No fueron creados para sobrevivir, fueron creados para manifestar. La abundancia no es solo algo que llega, es algo que emana desde el interior cuando el alma se alinea con su origen, porque donde hay propósito, siempre hay provisión. Para empezar a conectar con esa abundancia, hay acciones concretas que el escogido puede tomar. Una de ellas, cuidar su energía, alejarse de ambientes que drenan, conversaciones que limitan, personas que viven en queja constante. Otra, sembrar donde quiere cosechar. Tiempo, amor, talento, dinero, todo lo que das con intención elevada regresa multiplicado. Como dice la Escritura, el que siembra en bendición también cosechará. También es clave cambiar el lenguaje. Palabras como no puedo, es difícil, nunca tengo suerte, deben salir del vocabulario. En su lugar, el elegido puede afirmar: estoy en proceso de expansión. Todo me llega con facilidad. La provisión fluye hacia mí. No es autoengaño, es reprogramación espiritual, porque lo que se decreta con fe se materializa, lo que se agradece se multiplica y lo que se honra se expande. Dios no creó al hombre para vivir limitado, endeudado o mendigando favores. Cada creación divina lleva impresa la huella de la plenitud. Las aves no guardan y aún así no les falta. Las flores no trabajan y aún así lucen majestuosas. ¿Y tú? ¿Crees que fuiste creado con menos amor? Por supuesto que no. Solo que los escogidos necesitan recordar que vinieron a manifestar el cielo en la tierra, y eso incluye prosperidad. Y justo cuando el alma empieza a reconocer su valor, ocurre un giro. La abundancia comienza a buscar al elegido, en lugar de ser él quien la persigue. Las ideas fluyen, los caminos se abren, la intuición se activa. Porque cuando vibras desde la certeza de tu origen divino, todo responde. Y en medio de esa frecuencia llega una herramienta inesperada, casi mágica, capaz de acelerar ese despertar. Pero eso lo descubrirás muy pronto. Muchos pasan años buscando respuestas en todas partes, menos en ellos mismos. Pero cuando el elegido se detiene y observa, descubre que Dios ya dejó señales, llaves y mapas. Una de esas llaves es el libro El Camino del Elegido. No es un texto cualquiera, es una guía viva que no solo informa, transforma. Es un espejo que revela verdades que el alma ya sabía, pero había olvidado. Este libro no es para cualquiera. Es para los escogidos que sienten que algo en su interior los llama a más, que sienten que no encajan, que algo está mal con este mundo, que hay una misión esperando. Cada página está diseñada como una herramienta de desbloqueo. No da fórmulas vacías, sino activaciones profundas. No repite clichés, sino verdades crudas que sacuden y sanan. El lector no encuentra respuestas sin antes pasar por preguntas difíciles. ¿Quién soy realmente? ¿Por qué viví tanto dolor? ¿Qué propósito hay en todo esto? El libro no promete caminos fáciles, pero sí caminos reales. Está hecho para romper velos, destruir paradigmas, sacudir estructuras internas, porque solo cuando el corazón del elegido se quiebra, puede comenzar la verdadera liberación. Una de las cosas más poderosas del libro es que conecta al lector con señales que antes pasaban desapercibidas. Eventos repetitivos, números, encuentros casuales, sueños intensos, todo cobra sentido. El escogido comienza a ver que no está solo, que el cielo ha estado hablándole hace rato, pero su frecuencia estaba demasiado baja para escuchar. Y ahora todo se vuelve nítido.
Otro punto clave es que el libro no se lee, se experimenta. Cada capítulo propone ejercicios, reflexiones, decretos, decisiones. Por ejemplo, activar la gratitud consciente, cerrar ciclos, escribir cartas de liberación, crear un altar interno. Son acciones simples, pero cargadas de poder espiritual, porque el conocimiento que no se aplica es solo información. Y aquí se trata de transformación. ¿Por qué no supe de esto antes?, preguntan muchos después de leerlo. Y la respuesta es clara, porque el momento perfecto es ahora. Dios no se adelanta ni se atrasa. El libro llega cuando el alma está lista, y si estás leyendo esto, no es casualidad. El llamado ya fue hecho, solo falta responder, porque cada palabra que lees te recuerda quién eres y lo que viniste a manifestar. Y justo cuando el elegido comienza a sentir que por fin está avanzando, aparece un nuevo obstáculo: la manipulación energética, viejos miedos, dudas ajenas, ataques sutiles que intentan apagar la chispa recién encendida. Pero tranquilo, esa parte también está contemplada, y es allí donde el verdadero entrenamiento espiritual comienza. Hay una guerra silenciosa que los elegidos enfrentan todos los días, y muchos ni siquiera se dan cuenta. No se libra con espadas ni con gritos, sino con pensamientos, emociones y energía. A veces el enemigo se disfraza de una tristeza inexplicable, otras veces de un "todo me sale mal" que se repite sin razón. Y lo más peligroso es que, al no ser visible, se normaliza. Pero no es normal. Dios no diseñó a sus escogidos para vivir agotados, tristes o confundidos la mayoría del tiempo. Pero cuando uno está siendo manipulado emocionalmente, su energía se dispersa, su luz se debilita, su enfoque se nubla. Y allí es donde las sombras entran. Por eso hay días en que todo parece más pesado, las malas noticias se acumulan y el alma se siente en jaque. No es casualidad, es sabotaje. Pérdidas repentinas, traiciones inesperadas, puertas que se cierran de golpe. ¿Te ha pasado? Son tácticas diseñadas para debilitar el espíritu del elegido, para que dude, para que piense que Dios se olvidó de él. Pero la verdad es que cada una de esas pruebas es una señal de que algo grande se está gestando, porque cuanto más cerca está la luz, más ruge la oscuridad. Es la vieja estrategia de siempre. La presión emocional también se filtra en lo cotidiano. Opiniones de los demás, comparaciones en redes sociales, expectativas ajenas. ¿Y tú cuándo vas a tener éxito? ¿Y si mejor buscas algo más seguro? Ya estás grande para seguir soñando, y sin darte cuenta cargas con mochilas que no son tuyas. Te desgastas intentando complacer a quienes no entienden el peso de tu llamado. Aquí es donde el elegido necesita blindarse, no con orgullo ni aislamiento, sino con conciencia espiritual. Saber quién eres, de dónde vienes y qué viniste a hacer. Blindarse también implica filtrar lo que consumes: música, noticias, conversaciones. ¿Te energizan o te apagan? Esa es la pregunta, porque tu vibración es tu frecuencia, y tu frecuencia es tu realidad. Cuidarla es sagrado. También es vital aprender a recuperar la energía perdida. ¿Cómo? Respirar conscientemente, orar, caminar descalzo sobre la tierra, meditar con gratitud, dormir sin culpa, reír con el alma. Son prácticas simples, pero mágicas, porque el alma no necesita lujos, necesita presencia. Y cuando el escogido se reconecta con su centro, la manipulación pierde poder y la paz regresa. Y justo cuando comienza a fortalecerse desde adentro, se da cuenta de algo aún más profundo. La manipulación no venía solo del entorno, sino también de ciertas creencias disfrazadas de espiritualidad. Ideas que parecían sabias, pero en realidad lo alejaban de su poder. Y al abrir ese nuevo velo, entra a uno de los terrenos más peligrosos y reveladores:
Desde pequeños, los escogidos fueron moldeados para no destacar, para no soñar demasiado, para no querer demasiado. Y eso no fue casual. La sociedad construyó jaulas invisibles donde el crecimiento interior se consideraba sospechoso y la abundancia, pecado. Todo lo que conectaba al elegido con su poder fue tergiversado. Y el golpe más fuerte no vino desde afuera, sino desde los templos. Durante siglos, muchas enseñanzas espirituales fueron distorsionadas para mantener al elegido en sumisión. Le hicieron creer que la pobreza era una virtud, que el sufrimiento lo hacía más santo, que desear prosperar era ego. Pero eso no vino de Dios. Fue un plan sutil, pero calculado, para frenar la expansión de los que portaban la chispa divina, porque un escogido despierto incomoda a las estructuras. Bienaventurados los pobres fue sacado de contexto tantas veces que terminó convirtiéndose en un yugo emocional. Y sin cuestionarlo, generaciones completas repitieron ese discurso. Si tienes dinero, te alejas de Dios, decían. Pero, ¿cómo puede alguien manifestar el reino si vive constantemente en carencia? ¿Cómo puede expandir luz si apenas sobrevive? Esa contradicción es el virus. El elegido comenzó a dudar de su derecho a desear una vida plena. Cada vez que pensaba en prosperar, una vocecita le decía, «Cuidado con volverte materialista». Pero nadie le enseñó que se puede ser espiritual y abundante al mismo tiempo, que el oro no contamina el alma si el corazón está alineado, que Dios no se glorifica en la miseria, sino en la plenitud integral de sus hijos. Por eso muchos han tenido que desaprender para poder recordar, romper con años de programación espiritual que parecía luz, pero era manipulación. Y eso no es fácil. Va en contra de todo lo que enseñaron tus abuelos, tu iglesia, tu cultura. Pero hay una verdad que vibra más fuerte que el miedo. Cuando el espíritu habla desde dentro, nada externo puede silenciarlo. Y justo cuando el elegido empieza a comprender que ha vivido en un mundo invertido, se da cuenta de que el juego fue manipulado desde el inicio, que las reglas estaban amañadas. Pero no todo está perdido, porque en el momento en que se ve la mentira, comienza a revelarse la verdad, y ahí la verdadera liberación energética y financiera comienza a tomar forma. Despertar no es mágico, es incómodo, porque implica aceptar que muchas cosas que creíamos reales eran parte de una gran mentira. El elegido comienza a ver los hilos detrás del teatro, y aunque al principio duela, también libera. Porque entender que fuiste manipulado no te hace débil, te convierte en alguien listo para el cambio. No se trata de paranoia, se trata de conciencia. La manera en que te enseñaron a pensar, a reaccionar, a relacionarte con el dinero y con Dios, fue moldeada estratégicamente. ¿Por qué? Porque si el escogido descubre su verdadero poder, ya no será manipulable, ya no necesitará mendigar aprobación ni sobrevivir, empezará a manifestar desde adentro, y eso incomoda al sistema. Reconocer la manipulación significa ver que las crisis no siempre fueron casualidad, que hubo bloqueos emocionales plantados desde la infancia, que las deudas, los fracasos repetidos y hasta los vínculos tóxicos formaban parte de un patrón, y que ese patrón tenía un solo objetivo: alejarte de ti mismo, alejarte de Dios, alejarte de tu propósito. Pero hay algo hermoso que ocurre cuando el elegido dice ¡basta! Esa simple decisión cambia la frecuencia energética, deja de actuar como víctima y se convierte en observador. Y cuando observa, entiende, y cuando entiende, se libera. Ejemplo, empieza a cuestionar creencias como el dinero es sucio o no puedo vivir de lo que amo. Y al cuestionarlas, empieza a reprogramarse. A partir de ahí, todo se vuelve más claro. Empieza a recordar momentos clave en los que su intuición fue ignorada. Conversaciones que parecían inocentes, pero dejaron huellas profundas.
autoridades que apagaron su brillo en nombre de una falsa humildad. Cada pieza encaja, y al conectar los puntos, el rompecabezas del alma comienza a tomar forma. El proceso de ver la verdad no es lineal. A veces duele, a veces confunde, a veces uno quiere volver a cerrar los ojos. Pero una vez que se enciende la chispa, ya no hay vuelta atrás. Porque el alma del escogido sabe cuándo está lista. Y aunque tiemble, aunque dude, sigue caminando. Porque al final, el verdadero peligro no es caer, es seguir dormido. Y en medio de esa reconexión, el elegido intuye algo, que su liberación no es solo individual, sino colectiva, que al despertar él, despierta una red entera, que al sanar él, sana generaciones. Pero para eso, debe tomar una decisión, y esa decisión lo llevará a romper de una vez por todas los bloqueos que lo han tenido atado. ¿Cómo? Esa es la clave que está a punto de descubrir. El momento de actuar nunca fue mañana ni después, sino ahora mismo. Los elegidos lo saben en el fondo del alma. La abundancia no llega por casualidad, sino por decisiones firmes y valientes. Detenerse, esperar o dudar es dejar que las sombras ganen terreno. Cuando alguien toma la decisión inmediata, se abre una puerta energética que el universo no puede ignorar. Por eso el llamado es claro: leer el libro El Camino del Elegido, compartir tu experiencia, comentar 11 como señal de activación y suscribirte para mantener la conexión con una comunidad despierta. Cada acción es un paso que rompe cadenas invisibles, una declaración de que no vas a conformarte con menos de lo que mereces, porque el elegido sabe que su derecho divino es la abundancia. Imagina que cada clic, cada palabra que compartes, es como un acto de rebelión contra ese sabotaje invisible que te frenaba. Al hacerlo, comienzas a alinear tu frecuencia con la prosperidad que Dios ya depositó en tu esencia. Esto no es magia barata ni promesas vacías. Es la ciencia espiritual de la manifestación. Tomar acción genera movimiento y el movimiento crea resultados palpables. Pero ojo, el activarse no es solo una cuestión externa, sino interna. Significa comprometerse con un cambio real de hábitos, pensamientos y emociones. Por ejemplo, apartar unos minutos diarios para meditar en tu propósito, visualizar con fe tus metas y agradecer cada pequeño avance. También implica eliminar creencias tóxicas como no merezco o esto es para otros, no para mí. Muchos han sentido que el peso de la historia personal les paraliza, pero aquí está la clave. La acción inmediata es como prender la chispa en un motor dormido. El combustible está adentro, solo falta la voluntad. Y no hay mejor combustible que la certeza de que Dios está contigo, que eres uno de sus escogidos con un propósito claro y un camino que ya comenzó. Al comprometerte hoy, te conviertes en ejemplo para otros. En ese acto simple de decisión, te unes a una cadena de elegidos que se están liberando. Y recuerda, la abundancia es una frecuencia, no solo un número en la cuenta bancaria. Al elevar tu vibración, estás sincronizando mente, cuerpo y espíritu para atraer todo lo que necesitas para cumplir tu misión. Y justo cuando piensas que el camino está claro, puede surgir la duda, la resistencia, pero ese es solo otro nivel a superar, porque el elegido sabe que el salto definitivo se da con el corazón abierto y la mente decidida, que en la siguiente etapa le esperan herramientas más profundas para seguir creciendo y expandiendo su luz. Y ese viaje apenas comienza. Desde tiempos inmemoriales, la pobreza no es solo una circunstancia económica, sino una herramienta sutil y poderosa para mantener a los elegidos alejados de su propósito divino. Cuando alguien está atrapado en la lucha diaria por la supervivencia, su mente no puede volar libre hacia su expansión espiritual.
Es como si una jaula invisible aprisionara su potencial, haciéndole creer que solo existe el hoy y el ahora, sin horizonte. Este sistema, casi imperceptible, utiliza la carencia como un imán para la atención y energía del elegido. No es que Dios lo haya dejado sin recursos, sino que fuerzas externas buscan mantenerlo distraído, enfocado solo en resolver necesidades básicas. Así, se olvida de quién es realmente, de la llama interna que lo impulsa a crear, a transformar, a ser un canal de luz en el mundo. Por ejemplo, alguien que dedica todas sus horas a pagar cuentas y buscar comida, difícilmente tendrá tiempo para meditar, para estudiar las señales de su llamado o para invertir en su crecimiento personal. Este es un bloqueo diseñado para evitar que los escogidos alcancen niveles superiores de conciencia y poder. Es una trampa que se disfraza de destino, pero que puede ser desenmascarada. Una forma práctica de comenzar a romper este ciclo es educarse financieramente. Leer libros como Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki o El hombre más rico de Babilonia puede ser un paso inicial para entender que la pobreza no es un destino, sino un estado mental y práctico que puede cambiar. Invertir en pequeños cursos o en aprender sobre finanzas personales es una forma de empoderamiento. Además, el elegido debe aprender a reclamar su derecho divino a la prosperidad sin culpa ni miedo. No es pecado desear abundancia, ni egoísmo querer más. Por el contrario, cuando el escogido se permite crecer, puede ayudar a otros a salir de la oscuridad. La prosperidad es una semilla que se multiplica cuando se cultiva con amor y propósito. Es fundamental también desaprender creencias limitantes como el dinero es la raíz de todos los males o solo los ricos son corruptos. Estas ideas solo mantienen al elegido en un estado de escasez mental, impidiendo que se abra a nuevas oportunidades. En cambio, reconocer que el dinero es energía y herramienta para el bien abre puertas a la abundancia. Y así, mientras el elegido comienza a entender que la pobreza es un mecanismo de control y no un destino inevitable, se prepara para enfrentarse a otro gran obstáculo: el condicionamiento mental desde la infancia, que también bloquea su camino hacia la verdadera libertad interior. ¿Te has detenido a pensar qué harías si supieras que eres uno de los escogidos con un propósito único y poderoso? ¿Qué pasaría si decides hoy mismo dejar atrás las cadenas invisibles que te frenan? La verdadera transformación comienza con preguntas que te sacuden, que te hacen salir de la comodidad para buscar más, para ser más. ¿Estás dispuesto a enfrentar esa lucha interior? ¿O seguirás permitiendo que el sabotaje invisible gobierne tu destino? Recuerda que la abundancia es un derecho natural, no un privilegio de unos pocos. Tú tienes la llave para desbloquear esa energía, para alinearte con Dios y reclamar lo que legítimamente te pertenece. Pero para eso necesitas decidirte, tomar acción inmediata, romper el ciclo del miedo y la limitación. ¿Qué pasos concretos vas a dar hoy? ¿Leerás ese libro que te está esperando? ¿Compartirás tu luz con otros? ¿O te quedarás en la sombra? Quiero invitarte a que reflexiones sobre esto y que compartas tus pensamientos en los comentarios. ¿Cuál ha sido tu mayor bloqueo hasta ahora? ¿Qué te detiene realmente? Al abrir ese diálogo, no solo te ayudas a ti mismo, sino que también ayudas a otros elegidos que están en el mismo camino. Y si este mensaje ha resonado contigo, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí encontrarás más herramientas para seguir creciendo, despertando y reclamando la abundancia que Dios ya te dio.